Vamos a continuar con las exposiciones. Con el siguiente bloque vamos a darle la bienvenida a la moderadora del bloque número 4, Nerina Cisarcha, y relatora Anabel Acosta. Muchas gracias, Candelaria. El eje que comenzamos a transitar nos invita a reflexionar sobre la relación entre la estadística y el ejercicio de las profesiones en ciencias económicas. Les recordamos que durante las exposiciones pueden realizar preguntas a través del chat para que sean respondidas en el espacio destinado a las mismas, considerando que el interés que nos convoca es la educación superior y estos temas en su relación. La evolución tecnológica ha sido uno de los impulsores más contundentes de los cambios vividos en el campo de la estadística. El acceso a la capacidad de cálculo no tiene casi barreras y fue mutando la naturaleza del valor brindado por sus profesionales a la sociedad y al empresariado. Esta mutación ha llevado a un cambio que también está en la naturaleza de las capacidades y perfiles requeridos en el proceso de formación, tanto académica como profesional. Para abordar este eje vamos a contar con las disertaciones de dos expositores que hablarán sobre estadística actuarial y aplicada a la inteligencia de negocios. Para comenzar, la primera exposición, que es titulada Estadística actuarial, el estudio de los riesgos asegurables, está a cargo del licenciado en Estadística Enrique Arónica, quien es docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística en la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias, licenciado Arónica, lo escuchamos. Muy bien, gracias. Hola a todas y a todos. Voy a tratar de en los 20 minutos de sintetizar lo que planifiqué, veremos si lo puedo lograr. Me voy a ayudar con unas imágenes, porque la estadística actuarial, que yo lo visualizo como una rama de la estadística, a pesar que hay carreras específicas que se llaman actuariales en Buenos Aires, yo voy a demostrar que el campo actuarial no deja de ser una rama específica de la estadística, de la ciencia estadística. Ignorada desde siempre, diríamos, hasta hace poquitos años, en la escuela de estadística, en la enseñanza en la escuela de estadística, de este campo tan fértil, tan importante. Hace poquitos años, 3 o 4 años, empezamos a dar en la carrera de estadística una materia optativa, que es métodos estadísticos aplicado a la actividad aseguradora. Es un campo muy grande en el terreno teórico y práctico. También hace poco tiempo, después voy a comentarlo, al final se ha creado una carrera de posgrado con esa especialización. Pero primero quiero, en función de eso, de que profesionalmente, no solo Rosario y la región, sino, diría, casi el interior del país, no ha desarrollado esta profesión, es que por ahí no hay mucho conocimiento. Recuerdo, en la carrera de estadística teníamos, cuando yo cursé, el profesor Cuneo, quien no se va a acordar de Eduardo Cuneo, que nos daba matemática financiera y actuarial a las 7 de la mañana en punto, con sus letras dibujadas, que después hicimos una cierta amistad con Eduardo, porque él trabajó en la actividad aseguradora como yo y teníamos afín. Y ahora sé que también está la materia, porque tengo amigos contadores que compartimos docencia en otros lados, que dan matemática financiera actuarial y al final dan un poquitito actuarial. Pero lo actuarial que se dio Cuneo y lo que se da ahora es la parte actuarial aplicada a la vida, sobrevivencia y muerte, que son los seguros clásicos sobre la vida para cubrir solo esos riesgos. Y no todo lo que es la teoría del riesgo, al que yo quiero hacer acá una breve reseña, si ustedes me permiten, y no se me aburren, pero bueno, nos dieron una buena introducción musical, ¿no es cierto, Ariel?, para empezar a hablar de estadística. Un poco de cumbia y un poco era Calamaro, ¿no?, si no me equivoco. Bien, si ustedes me permiten, voy a compartir un PowerPoint para no ser tan anárquico. A ver, estamos acá. Compartir. Voy a maximizar. Bien, este es el título. Yo no voy a explicar acá, y no me animo porque me van a saltar los especialistas, qué es la solvencia, la importancia de la solvencia en una compañía, en cualquier empresa, ¿no es cierto? Yo simplemente me animo a decir que es la empresa que tiene suficientes activos para hacer frente a sus pasivos, en una manera muy simple. Pero es muy distinta la situación de la solvencia en una compañía de seguros. ¿Por qué?
Porque el pasivo de por sí ya es una variable aleatoria. Nunca se sabe exactamente cuál es el pasivo. Porque la componente principal del pasivo es la reserva de siniestros pendientes de pagos. Son siniestros ocurridos no fueron pagados, que están en procesos administrativos o en procesos judiciales, que van a saber cuál va a ser el fallo definitivo. ¿Y cuándo? Porque aparte son de largo plazo algunos cuando entran en el proceso judicial. Entonces las compañías tienen un serio problema de constituir las reservas para hacer frente a esos pasivos cuando tengan que pagar. Entonces ya hay una gran componente aleatoria. La propia actividad es aleatoria. El propio producto del seguro ya es una componente aleatoria. Además, fíjense la solvencia, qué importante, en todas las empresas, importante evidentemente, pero en las compañías de seguro. Primero, cuando un asegurado requiere de la prestación del servicio, acá el servicio no es un viaje al Caribe, algo placentero. Acá, cuando se debe de dar el servicio de pagar un siniestro, es bajo situaciones no deseadas, porque hubo un incendio, hubo una muerte, hubo un robo, una caída de granizo, etcétera, etcétera. Salvo excepciones, como los seguros en caso de vida, que son los seguros de retiro, que una persona comienza a percibir la prestación dineraria porque vivió. Salvo esa excepción, los demás son casos no deseados, son casos lamentables. Entonces, la pérdida de confianza, que es una promesa de que si el día de mañana sufro un siniestro, la compañía me va a reparar el daño material, la reparación económica, si sospecho de su solvencia, bueno, mejor salimos corriendo. Es lo que provocaría una corrida de esa compañía de seguro, ¿no es cierto? Pero además, por más que sea una compañía excelentemente dirigida, gestionada, la solvencia puede provocarse por la propia fluctuación aleatoria de esa gran variable que son los egresos provocados por los siniestros, que no podemos controlar. Por eso requiere de previsiones y reservas muy especiales para minimizar la probabilidad de insolvencia. Nunca decimos que es cero la probabilidad de insolvencia, pero tratamos de minimizarla. Bueno, este problema tan importante para las compañías de seguro, porque todas compañías enfrentan situaciones de aleatoriedad, la competencia, el mercado, las políticas públicas, pero en el seguro el producto en sí es aleatorio. Es decir, si yo hago un estudio de costo, el costo principal del seguro es aleatorio, que es la prima pura, la parte del precio del seguro para financiar las prestaciones de los siniestros. Fíjense, es decir, y tenemos que determinar un precio antes de conocer definitivamente ese costo. Fíjense la particularidad que tiene este producto. Bueno, ahí apareció ya hace mucho tiempo este sueco. En los países escandinavos se desarrolló primeramente la teoría del riesgo, que no es el enfoque clásico actuarial de la matemática actuarial, como nos enseñaba Cuneo, que fue muy desarrollado por los italianos. Tengo un libro de él que Eugenio Levi, miren, me lo recomendó Cuneo en un momento dado que yo quería comprar. Son 2 tomos, uno financiero y otro actuarial, buenísimo para esa parte vieja y clásica de la matemática actuarial. Bien, dada esa pequeña introducción, me pueden interrumpir cuando quieran, si necesitan preguntarme algo. Vamos a ir definiendo 2 o 3 cositas. El riesgo siempre existió. El riesgo es algo que amenaza a las personas. Primeramente eran los riesgos más naturales, los riesgos climáticos, una inundación, un huracán, un terremoto, desde la existencia del hombre. Luego aparecieron riesgos más modernos, la revolución industrial, los riesgos industriales, la contaminación, etcétera, etcétera. Pero siempre estamos amenazados, nuestra integridad como persona y también nuestros bienes están amenazados. Entonces, esos riesgos que son componentes, son fenómenos aleatorios, porque uno no sabe si van a ocurrir o no, nos generan inseguridad. Lo que el hombre luchó permanentemente es para combatir esa inseguridad. Y ahí hay una definición que no quiero insistir con eso, pero es un suceso eventual. El riesgo muchos lo definen, es un suceso eventual, un fenómeno eventual. Quiere decir que puede o no ocurrir. Ya de por sí es aleatorio. Porque yo contrato un seguro contra el auto, yo no sé si el auto me lo van a robar, quizás nunca me lo roben, quizás nunca necesite la indemnización de la compañía de seguro. ¿Y cuál es entonces el bien presente que yo
busco satisfacer cuando compro algo? Porque la satisfacción de la necesidad es una necesidad presente, si no, no la trato de satisfacer. ¿Y cuál es la necesidad presente? Si a mí no me robaron el auto todavía, a menos si me encendió la casa. Compro eso, tranquilidad, seguridad. Podemos decir, en una definición más moderna, garantía de estabilidad económica. Bueno, ahí está. Y esto es lo que justifica el producto básico y aleatorio, y la única ciencia que yo conozco para tratar fenómenos aleatorios es la estadística como respuesta. Porque Lundgren le llamó teoría del riesgo, pero la herramienta y el soporte tecnológico de la teoría del riesgo es la estadística actuarial. Fíjense, yo voy a insistir en dos cuestiones un poco técnicas, si me disculpan, pero en el riesgo hay dos variables que son clave para nosotros en el estudio de los riesgos, para todos, no lo que nos dedicamos. La frecuencia siniestral como variable aleatoria discreta, discontinua, números de siniestros que ocurren en un periodo de tiempo, y la intensidad. La intensidad es el daño que puede provocar un riesgo cuando se transforma en siniestro. Hay riesgos que son muy intensos, un terremoto, una inundación, una sequía, un incendio. El incendio en Londres, que se inició en 1666 en una panadería, quemó todo Londres. Y hay otros riesgos que están acotados, que son menos intensos. Entonces, podemos definir que hay riesgos según la regularidad en la frecuencia. Los ordinarios son los que ocurren más frecuentemente, por suerte son poco intensos, y son fáciles de estudio estadístico, porque es fácil reunir información. Es fácil alcanzar que la ley de los grandes números estabilicen los resultados. Mientras que los riesgos extraordinarios, yo acabo de mencionar algunos, una explosión nuclear, un terremoto, un incendio de envergadura, son poco frecuentes. Pero cuando ocurren, provocan daños muy grandes. Y al ser poco frecuente y poca información, y son de más difícil estudio y control estadístico, porque hay pocos datos, pero de mucha variancia. Y ustedes saben que la variancia es la gran preocupación de la estadística, ¿no? Bueno, y los otros, los que son riesgos que son muy intensos, que la intensidad puede variar abruptamente. En el daño del automóvil, el daño máximo puede ser la destrucción total del vehículo. Pero como dijimos, en un incendio, en una sequía, en una inundación, a veces los daños son tan grandes, los límites, que hasta se llaman riesgos catastróficos por esas características. En función de todas estas amenazas que soporta el hombre, en distintos contextos, distintas etapas de la evolución, en la búsqueda de la certidumbre, la seguridad, la estabilidad, fue buscando sistemas que no son excluyentes y que persisten. Primero fue la prevención y protección. Buscó, no sé, primero se metían dentro de una cueva, el riesgo era la amenaza de algún animal salvaje, para remontarme a los primeros hombres, ¿no? Presentes. Y protegerse de alguna manera. Eso lo seguimos haciendo, ¿no? Es decir, yo me protejo del riesgo y robo, pongo una alarma, pongo rejas, etcétera, etcétera. Y así con todos los riesgos, ¿no es cierto? La otra es el ahorro. Se dice que asumo por cuenta propia el riesgo, pero en posición activa. La otra es no hacer nada, es irresponsable. Entonces, ahorro constituye una reserva, como decía nuestra abuela, por si uno se enferma, para pagar el sanatorio, etc. Lo otro es la transferencia del riesgo. Son operaciones que se hacen, por ejemplo, en un contrato de alquiler, en un crédito. Le transfieren el riesgo, por ejemplo, en un crédito de incobrabilidad, porque hay seguros de crédito, pero se lo transfiere a un garante. Y luego el seguro, que es lo que nos aboca. Estos 4 sistemas de protección de las consecuencias que provocan los riesgos persisten. Y uno, el seguro. Podríamos hacer historia, pero se me va a ir el tiempo. El seguro apareció por primera vez en el siglo XIV. Fíjense, el seguro marítimo fue el primero. Hubo un contrato en Florencia, ¿no? Está el detalle de la travesía. Era el préstamo a la gruesa, era un contrato griego que se intuyó. Después la Iglesia lo prohibió porque era un préstamo y como era lucrativo iba contra la moral. Y ahí apareció un problema. Dijeron, porque antes ¿cómo era? Le daba un préstamo equivalente al capital de la mercadería que transportaba. Si la mercadería llegaba a destino, principalmente cuando se comercializaba con Oriente, el comerciante que había recibido el capital devuelve el capital más un interés importante. El interés importante era el precio del riesgo. Cuando lo prohíba este préstamo lucrativo, la Iglesia lo dieron vuelta y dijeron, no, prima
primero se paga el precio del riesgo y dopo, si ocurre el siniestro, se indemniza, como es ahora, y aparece el seguro a prima fija, a prima fijada con anterioridad. Bueno, ahí surge un problema, porque ¿cómo estimamos los costos del riesgo? Si el precio lo tengo que fijar primero. Y bueno, todavía no existía el cálculo probabilístico que aparece en el siglo XVII y después aparece el desarrollo de la estadística, ¿no? Que es el soporte tecnológico. Por ahí doy una definición de seguro que no quiero aburrir, pero el objetivo es brindar seguridad de garantía de estabilidad económica, ¿no? A los individuos o a los colectivos, a la sociedad, mediante un pago que es la prima calculada en base estadística. Esto es una definición que no es mía, claro, la he tomado porque es muy representativa de una operación de seguro. Y la estadística, esta sí es una definición propia, porque me tuvo inquieto mucho tiempo a mí. Tengo un artículo en el Consejo, si era ciencia o técnica, para mí es una ciencia, luego de tratar de estudiar, pero lo sugiero, y se lo planteo a los alumnos, porque las técnicas estadísticas, las técnicas siempre las crea una ciencia, y la técnica estadística, ¿qué ciencia la crea? Te dicen la matemática. No, la matemática es un procedimiento deductivo, mientras que la inferencia estadística es un proceso inductivo del conocimiento. Está dentro de la filosofía inductivista, de lo particular a lo general. Por eso es incierta y por eso asumimos los errores y lo controlamos probabilísticamente. Entonces ahí tenemos la incertidumbre, lo aleatorio, es la razón de ser de la estadística, del riesgo y del seguro. Son los elementos que nos unen. ¿Vale? Más allá, no sé cómo estoy con el tiempo, porque acá no estoy viendo el reloj. Cometí un error, no controlar. ¿Cuánto llevo? Quedan 8 minutos. ¡Ah! Me apuro. Bueno, más allá de la definición, esto es un esquema básico. El contrato de seguro hay dos partes, asegurado-asegurador. El asegurado transfiere el riesgo en términos conceptuales. Para eso paga una prima. Es un valor fijo. Claro, cuando fijé el precio, ya no le puedo cambiar el precio al asegurado. Y la aseguradora conceptualmente brinda seguridad. Eso es lo que le brinda. Que el tipo duerma tranquilo, que la mujer duerma tranquila. Entonces, ¿cómo? Si existe el siniestro, le paga la indemnización. Ah, pero eso es aleatorio. Ah, qué problema, ¿no? Mire, ¿qué pasa si yo entro una cantidad de agua constante en un recipiente? Claro, si los egresos son bajos, y bueno, siempre voy a tener líquido en el recipiente, pero a veces los egresos superan a los ingresos. Estos son fijos y esto lo puedo actualizar con el tiempo. Bueno, pasa que se seca, ¿no vieron? Cuando uno está seco se quedó sin plata. Ese es el problema, quedó en insolvencia la compañía. Para graficarlo de una manera simple. Y este otro que representa los vínculos de los tres elementos que yo di la definición. Los riesgos son los que generan la incertidumbre, o sea, la inseguridad. Me robarán, no me robarán, me caerá granizo en mi campo de soja, etcétera, etcétera, etcétera. Y el seguro aparece para contrarrestar, neutralizando los perjuicios económicos que provoca el riesgo, aparece como un mecanismo defensivo. Bueno, pero la incertidumbre también justifica la estadística, que le provee de la tecnología para su elaboración y control de la gestión de la empresa. Miren, y ahí entramos. Esta es una actividad que han desarrollado, porque los estadísticos ignoramos esto, la desarrollaron los actuarios. ¿Vale? Sin embargo, para mí el campo actuarial, lo que hacen los actuarios, que es el cálculo del valor actual actuarial, y casi todo se deriva de eso, las primas puras, las reservas matemáticas, del balance, etcétera, es una esperanza matemática. Mire, no quiero aburrir con esto. El valor actual actuarial, habrá tiempo para verlo esto en otro momento, es la esperanza matemática de los valores actuales financieros, ponderado probabilísticamente por la probabilidad de ocurrencia del hecho asociado al pago de ese capital. Si yo contrato un seguro de vida mixto, de vida y muerte, hay dos capitales, y el capital sobre la sobrevivencia se va a pagar si la persona muere, y tiene una probabilidad asociada la muerte, y la sobrevivencia tiene otra probabilidad asociada. El valor actual es un promedio, o sea, una esperanza matemática que de tiempo remoto estuvo dentro del campo de la estadística. Y en la otra mirada, el proceso de riego es un proceso estocástico, estudiado por la estadística de tiempo remoto. Es un proceso estocástico compuesto, porque es aleatoria. Acá van ocurriendo los siniestros. Acá ocurrió uno.
esa es la magnitud de ese siniestro. Después otro, en cualquier momento, no es X distante, los siniestros ocurren aleatoriamente. Las magnitudes son aleatorias. La suma, ¿qué es? La cuantía anual, que es la que va a figurar en el balance de la compañía, como egreso, como pagos de siniestro y reservas de siniestro. ¿Se dan cuenta? Estas dos variables aleatorias y la que genera la cuantía total, es casi el enfoque completo, distintos modelos, etcétera, etcétera, de la teoría del riesgo, o sea, de la estadística actuarial. Fíjense qué interesante. Esto es un campo muy amplio para la investigación, teórica como aplicada. Ustedes no saben, yo les digo lo estadístico cuando les doy la optativa, o cuando les doy en el posgrado a algunos egresados, que el posgrado es egresado para todos los profesionales de ciencias económicas. No saben el campo tan amplio que abarca la estadística actual, y no saben lo complejo que es. Porque cuando uno piensa que esto se aplica a los seguros, y si un papelito me dan, yo pago una... No saben lo complejo que es técnicamente la elaboración de las coberturas de seguro, como también la gestión de seguro, que parece algo muy simple. Tiene una multiplicidad de procesos administrativos, o sea, desde el punto de vista organizativo, muy complejo. Tengo tiempo, ¿no, Nerina? 3 minutos. 3. Bueno, vamos a Ya esto. está, ya Campo está. de aplicación. Claro, ustedes dirán, sí, por supuesto. En el campo del seguro tradicional, las compañías de seguro, miren, yo cuando armé el programa del posgrado de estadística actuarial, es que estamos en una zona primero de carencia de profesionales. Acá vienen pocos actuarios que se reciben en Buenos Aires y vienen a hacer un trabajo de visita, cobran honorarios y se van. A mí me pareció una oportunidad para los profesionales de ciencias económicas que hicieran el programa y que luego la superintendencia, mediante una gestión, nos autorice a hacer los estudios tarifarios. Yo lo he hecho en las compañías y tenían que contratar a un actuario y pagarle para que ponga la firma. Si el trabajo lo hacía yo como estadístico. Es decir, es una región, todo el interior, pero Rosario es el sector asegurador más importante, el mercado asegurador más importante del interior del país. Rosario es la región. Tiene grandes compañías de seguros, cooperativas y mutuales que están entre los primeros del país. No quiero mencionar a ninguna, pero todos ustedes saben. Ningún sector del interior del país tiene un mercado asegurador tan importante como tiene Rosario y la provincia de Santa Fe. Pero no solo eso, podemos aplicarlo a los sistemas de salud, que es un seguro. La enfermedad es el riesgo, la enfermedad inculpable, no la enfermedad laboral que va por riesgo del trabajo, las empresas de medicina prepaga, obras sociales, sistema de jubilaciones y pensiones, más allá, que no están encuadradas en las compañías de seguro. Seguros de desempleo, porque hay 3 elementos esenciales que justifican la presencia de un seguro y por lo tanto la aplicación de la estadística para su estudio. 3 elementos esenciales de la ley. La presencia del riesgo. En el sistema jubilatorio hay 3 riesgos. La vejez, la incapacidad permanente en la etapa activa y la muerte en la etapa activa y pasiva. 3 riesgos. ¿Hay un pago primero? Sí, los aportes durante la etapa activa. ¿Hay un interés asegurable? Sí. Mi interés asegurable es no quedar inválido, no morirme. Es un interés. Y es asegurable porque tiene asociado un capital. Tiene una evaluación económica. Como la vejez. ¿El riesgo cuál es? Llegar a la vejez y no tener con qué subsistir. Organismos del Estado, toda la seguridad social, todo tiene una base estadística actuarial. Conclusión, si me permiten, no tengo un minutito. Sí, queda todavía. Es importante la formación de los estudiantes en estadística actuarial por la carencia de lo que yo comentaba recién. El posgrado nuestro, quiero aclararlo, le vamos a hacer un poco de divulgación. La formación, ustedes no se imaginan, hasta los propios estudiantes de estadística se asombran porque el campo de la teoría estadística que desarrollamos en el posgrado, que no se ve en la carrera. Ahora con la optativa algo estamos dando hasta un cierto nivel, ¿no? Bueno, ahí pasamos el aviso. ¿Qué tal? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Estimé bien? Excelente. A pesar que es aleatorio, ¿no? La exposición. ¿Cómo estuve con el tiempo? Excelente. Llevamos un minutito de demora, pero porque con la presentación bueno, y demás... le metí pata con todo, ¿no? Los apabullé un poco. Es para hablar tranquilo. Habrá más tiempo Ahora en otra después oportunidad.
Después de la Correcto. exposición del doctor Pagano tenemos un tiempito Le para damos lugar preguntas. a Ariel. Exacto, así que si los expositores los asistentes quieren ir dejando algunas preguntas, no hay ningún inconveniente, las pueden ir dejando escritas en el chat. Bien, entonces pasamos a presentar la próxima disertación, que es denominada Estadística aplicada a inteligencia de negocios, desafíos actuales, que está a cargo del doctor Ariel Pagano, que es profesional del área de la estadística y que fue presidente de la Comisión de Estadística del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas por 4 años. Ariel, suya la palabra. Bueno, muchas gracias, Nerina. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, buenísimo. Buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias a la Comisión de Estadística, primero por la invitación. Un placer siempre colaborar y mantenernos cerca. Bueno, me presento, soy Ariel Pagano, trabajo hace más de 20 años en lo que se denomina inteligencia de negocios, y para que conste en acta, todo esto surgió hace muchos años atrás, cuando junto a 2 amigos, compañeros de la carrera, migramos rumbo a Brasil para sumarnos a una empresa, un desafío que necesitaba crear un área de inteligencia y de database marketing. Y allá fuimos 3 estadísticos graduados de la UNR asumiendo ese desafío y justamente, bueno, convocados un poco por el nivel y la excelencia que tienen los profesionales estadísticos graduados de nuestra casa. Así que, bueno, haciendo esa viñeta, que siempre es lindo recordarlo, de cómo uno surge y de dónde viene todo. Les comparto acá la presentación. Díganme si se ve. ¿Se ve ahí? Nerina, ¿se ve bien? Sí, ahí se ve perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Qué es un poco esto de trabajar en inteligencia de negocios? ¿Qué es inteligencia de negocios? Básicamente es un proceso en el cual uno tiene que tratar de combinar información, por supuesto, tecnología, hoy más que nunca, y driver de negocios, con el objetivo de brindar lo que uno llama soluciones estratégicas para tomar decisiones. Eso es básicamente lo que es inteligencia de negocios. En otro momento podría haber sido, o se solía llamar, consultoría de negocios, consultoría analítica, ha tenido varios nombres y ha ido mutando un poco, pero básicamente el concepto es este. ¿Qué era lo que pasaba antes y qué es un poco lo que pasa hoy? Yo hice una línea imaginaria de tiempo ahí con lo que pasaba un poco allá atrás, hace 20 años, cuando empezamos con esto, que el gran problema con el que uno se enfrentaba era que la información era poca. Lo que uno siempre escuchaba es, che, tengo poca información, no tengo muchos datos, y a eso uno le sumaba que, lógicamente, la cantidad de software que existían eran bastante limitados, no había herramientas para manejar grandes volúmenes de datos, ni existía lo que son hoy los lenguajes de código abierto, no existía tampoco la filosofía de datos abiertos. Por lo tanto, eso hacía que las soluciones que uno creaba tenían que ser o estaban bastante condicionadas, diríamos, a las informaciones que uno tenía. Poniendo un punto así simbólico en el año 2000 y con la irrupción del Big Data, que después lo amplié un poco, ¿qué nos encontramos hoy? Que el reclamo, diríamos, o la queja, no queja porque está buenísimo que así sea, pero lo que uno más escucha es que la mayoría de las empresas están desbordadas de información. Los volúmenes son enormes, y obviamente encima el que va a trabajar en esto se empieza a encontrar que hay una variedad y una cantidad de software tremendo, comerciales y no comerciales, hay muchas herramientas, hay muchos lenguajes ya de código abierto para trabajar, hay muchas herramientas de mapping, existe la cultura del dato abierto, y eso ha desbordado el mercado de información, por lo tanto, nos ha obligado a ser muy inteligentes en el sentido de hacer soluciones bien adaptadas, ya no condicionadas, sino bien adaptadas a todo ese pool de informaciones que uno tiene disponible. Por lo tanto, en aquel momento y hoy también, un desafío en la formación de los estudiantes es cómo hacer muchas veces para saltar del simple ejemplo en el cuaderno, en el cual uno aprende un método, un cálculo, un test, una técnica, lo que sea, cómo hacer ese salto cuantitativo, cualitativo, a
poder actuar sobre, entre comillas, toneladas de datos. ¿Por qué? Porque obviamente está buenísimo aprender de la forma en la que uno lo aprende, metiéndose, teniendo un insight a veces en las técnicas, en los cálculos, en la coma, en el detalle, pero eso lamentablemente después a la hora de actuar, en este negocio particularmente y sobre tanto volumen de información, es bastante complicado y es un desafío en sí. Por lo tanto, trabajar sobre eso me parece que sería un tiempo bien invertido en esto de cómo poder hacer esa migración, de bueno, pensar, entender, aprender, pero después descubrir también cómo eso me puede servir cuando yo voy a utilizarlo con estos mega volúmenes de información. Para que ustedes se den una idea, una definición de lo que es un poco el Big Data, que tiene que ver con nuestro quehacer. Imagínense que hoy las empresas ya almacenan de todo. Hoy las empresas tienen la información de sus clientes, de sus productos, de sus transacciones, de sus reclamos, de las consultas a la web, de la interacción con las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este concepto del Big Data, ya súper instalado, que son estas estructuras de información masivas, variadas, complejas, se las llama vivas porque nunca paran de crecer. En este momento, no sé, una app de pedidos o un site no sé, de streaming, lo que sea, está poniendo nuevo contenido, está registrando nuevos pedidos y no va a parar. Nadie lo va a poder parar eso. Y eso lo que genera es que obviamente ya no se puedan tratar esas informaciones con las herramientas estándares más simples, sino que eso ya requiere un tratamiento especial para poder ser aprovechado. Generalmente el Big Data se suele resumir en algunas B cortas, algunos en 3, en 5, otros en 7, yo uso 5. Variedad, velocidad y veracidad tienen siempre mucho que ver ya con algo específico del negocio. A nosotros nos impacta mucho lo que es volumen y valor. ¿Por qué? Porque justamente el desafío que tiene después el profesional estadístico a la hora de encontrarse con estos mega volúmenes de información son básicamente que hay que consolidar todo eso, hay que intentar describirlo, entenderlo, descifrarlo, comprender sus asociaciones, qué se vincula con qué, y resumirlo, poder resumirlo de alguna manera. Yo si tengo 25.000 millones de transacciones en un site, en una app de pedidos, de comida, por ejemplo, no los puedo trabajar como tal, los tengo que poder resumir. ¿Para qué hacer todo eso? Justamente para potenciar aún más esa dimensión del valor de las informaciones. Ahora, ¿qué va a hacer o qué va a hacer decir que una información tenga valor o no? Bueno, va a ser una información de valor si justamente es una información que pueda estar consistida, validada y que esté disponible para que yo la pueda analizar y para que la use libremente. Eso de libre está muy bueno, porque hay ciertas informaciones que son delicadas y no se pueden usar libremente, pero que las puedo usar para responder a las necesidades de negocio. ¿Qué son las necesidades de negocio? Todas las que tienen que ver o las que surgen a lo largo del ciclo de vida de un cliente. El ciclo de vida de un cliente es algo muy amplio y tiene que ver con muchas cuestiones diferentes que van desde captar un cliente nuevo, activarlo, es decir, lo que tiene que ver con que, bueno, yo ya lo capté, ahora quiero que empiece a consumir, quiero que transaccione, quiero que me mueva su cuenta. Después es todo lo que tiene que ver con hacer que transaccione más, que consuma más, que adquiera otros productos, rentabilizarlo cada vez más. Después voy a tener que interactuar con él para conocer cómo se siente, cuáles son sus gustos, sus inquietudes, sus problemas. Toda esta cuestión de loyalty, fidelizarlo, hacer que se quede, que esté a gusto, evitar justamente que se me vaya, evitar que entre en mora, intentar que pague si está moroso, reactivarlo si hace mucho que no consume y hasta inclusive recuperarlo, que es ese último ítem que es el win-back, recuperarlo si ya lo he perdido. Imagínense que durante todo este ciclo de vida surgen todas esas necesidades de negocio y sobre todas ellas nosotros actuamos. El profesional estadístico tiene la capacidad
las técnicas, las herramientas y el conocimiento para poder actuar a medida en cada una de esas necesidades dentro de ese ciclo de vida. Para cada una de ellas hay todo un pool, un stock de herramientas y de técnicas muy útiles que sirven para dar respuesta a eso, y que justamente combinado con todas aquellas informaciones que se pudieron trabajar, describir y resumir, son con las que uno después elabora esa solución final. Y está brindando esa solución y ese resultado inteligente para el cliente, o para el que nos contrata. ¿Qué tiene de desafío también para el profesional estadístico trabajar en un área como la nuestra? Es que el estadístico, y esto es algo que a lo mejor no es porque sea un problema de nuestra carrera, puede ser un problema de muchas otras también, esta cuestión de qué rol asumir, pero en este tipo de área de trabajo el estadístico asume un rol muy importante. ¿Por qué? Porque lo que uno hace impacta directamente en los resultados. Para que ustedes se den una idea, un tipo de consultoría que es muy común y con la que nosotros trabajamos y muchas empresas trabajan, se llama consultoría en el riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a uno se nos paga solamente si nuestra labor, nuestra tarea, mejora los resultados actuales de la empresa. Es decir, si la empresa que me contrata, por ejemplo, si un call center hoy está vendiendo una tarjeta de crédito por operador por día, si ese es su estándar, con mi trabajo yo tengo que tener la capacidad de por lo menos mejorarlo para que venda 2 o más. Y uno va a tener su, diríamos, comisión o su fee encima de esa segunda venta, esa venta adicional que haga por encima de la venta estándar que ya tiene el cliente. O sea que fíjense lo importante que es el rol que tenemos y ese desafío profesional por delante, que es asumirnos esa parte importante, ¿no?, de ese proceso. Tener conciencia de eso y posicionarse profesionalmente desde otro lugar, sabiendo que uno tiene tal vez un rol que es más dinámico, que no es aquel rol a lo mejor que uno piensa en la formación de decir, bueno, soy el que hace los informes, o el que hace las estadísticas descriptivas, o el que lleva la tabla para mi jefe para mostrarle, no, pero estoy esperando que me pida a ver qué quiere que le analice, más pasivo, ¿no? Sino que es ese profesional que, bueno, que tiene un alto nivel de interacción con otras áreas, que tiene visión comercial y que asume riesgos. Así, de esa manera, es como se puede lograr a su vez una mayor proyección profesional del estadístico. Ahora bien, nosotros pudimos hacer todo esto, fíjense que yo me gradué hace muchos años, no tanto como Enrique, pero algunos, y lo pude hacer con la formación que traje de base, diríamos. Y este desarrollo, o toda esta cuestión de aprendizaje y desarrollo, yo lo resumí como en 3 pilares fundamentales. Uno es el que tiene que ver con los métodos y las técnicas. Esto en gran medida uno lo adquiere en la formación de grado y obviamente también en la de posgrado. Lo que les decía al principio no era en vano. La formación que tenemos nosotros los estadísticos en nuestra casa, acá en la UNR, es riquísima y es súper amplia en una cantidad de técnicas y de métodos que permiten tranquilamente explorar esta área de trabajo y de desarrollo y otras. Y obviamente existen también muchas otras, que obviamente no se pueden tener todas, siempre en una carrera de grado, pero hay muchísimas otras que uno las puede descubrir y hasta desarrollar también a medida, o en función de los requerimientos que uno va teniendo en el quehacer profesional. Yo tuve también mucho de autodidacta. Bueno, mucho, está bien. sí. Listo, no importa. No me muero si no veo a nadie. Les pedimos, Hola. por favor, que mantengan los micrófonos apagados durante las exposiciones y después que las preguntas se hagan por el chat también. Muchas gracias. Perdón, Vamos. Ariel. Adelante. No está. Por lo que decía que por ello tuve mucho de autodidacta en esta cuestión de seguir aprendiendo, seguir descubriendo cuestiones bien ligadas al área,
al área de trabajo, pero mucho de lo que necesitaba, ya hasta en ese desafío inicial de saber cómo hacer para trabajar con todos los grandes volúmenes de información y demás, traía una mochila súper rica de técnicas y de teoría como para poder trabajar. Después lo otro son las herramientas, los software o los lenguajes. Ahí sí, ya hoy en día hubo una explosión muy grande. En ese sentido hay una cantidad de herramientas comerciales y no comerciales enormes. Algunas se exploran dentro de la formación, lógicamente. En mi época era más limitado, hoy por ahí es más grande y hasta se puede hasta jugar y elegir con qué trabajar. La formación de posgrado también ayuda muchísimo a descubrir herramientas más específicas para trabajar, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho, es algo que está muy de moda hoy, con geointeligencia, todo lo que tenga que ver con inteligencia basada en información geográfica. Y para eso, por supuesto, hay herramientas súper específicas de procesamiento de imágenes, de todo lo que tenga que ver con geolocalización y demás. Y obviamente obliga también a que el profesional estadístico sepa que dispone de muchos recursos como para poder aumentar más diríamos, esa mochila de conocimiento con todas esas opciones, pero saber que obviamente puede adaptar esas herramientas que elige a las necesidades que va teniendo. Y después, bueno, lo otro que son los usos, las aplicaciones y la interacción, que es un poco esto de que uno se hace mucho en base a la experiencia que va adquiriendo, ¿no? La formación obviamente es muy útil, pero la formación a veces específica en un rubro también ayuda muchísimo. Y en este sentido, el tema de la interacción para nosotros siempre ha sido algo fundamental. Hoy por hoy existe muchísimo el concepto de todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, machine learning, inteligencia artificial. Se ve muchísimo esto de pedir ciencistas de datos, y eso está como de alguna manera a los reclutadores o a las empresas obnubilándolo un poco, y genera como una perturbación a veces. Y yo lo que le digo siempre a los profesionales estadísticos es que no traten de ser un todólogo, que no intenten ser profesionales polirrubro, porque no se puede, porque no está bueno, porque nosotros somos estadísticos, formados en estadística, porque lo nuestro es eso, y porque no está nada mal relacionarse con personas que sepan de economía, que sepan de marketing, de publicidad. Estoy nombrando las que se vinculan muchísimo con mi quehacer, de recursos humanos e inclusive de tecnología. Yo tengo que saber delegar, y eso también va a ser parte de cómo yo potencie mi perfil. Yo no puedo ser el que haga el análisis, el que haga la gobernanza de datos, el que haga los modelos estadísticos, el que haga la presentación y el que haga la app para que el cliente compre. No soy ese yo. Yo soy el profesional estadístico, y hay que saber eso, y hay que saber nutrirse un poco de todas esas experiencias que tienen y que traen los demás, y esa expertise que traen los demás, para poder hacer más rico el trabajo. Ese es un poco lo que es mi experiencia en inteligencia de negocios, un poco el recorrido, un poco los desafíos. Lo que le puedo llegar a decir a alguien que se esté formando es que la carrera de estadística es una carrera bellísima, súper útil, súper demandada, hoy en día cada vez más, que hay perfil estadístico para rato acá y en cualquier parte del mundo donde uno vaya, porque el perfil del estadístico argentino / rosarino es reconocido en todo el mundo, y me alegra que así sea y que siga siendo así. Así que bueno, ese es un poco mi presentación. Espero que les haya interesado un poco todo el lío de la inteligencia de negocios. Muchísimas gracias, Ariel. Bien, entonces damos por iniciado el espacio de preguntas. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del chat. Y para comenzar y romper un poquito el hielo, me gustaría preguntar sobre
estos temas. Ayer, uno de los ejes tenía que ver con auditoría, se habló de Big Data como un elemento importante y fundamental para los auditores hoy en día, para los auditores de estados contables, el manejo de la información, muestras o no y demás. La pregunta sería si se considera que esto sería un contenido fundamental para las carreras de grado de contadores públicos o no, en función del enfoque del manejo de datos, que es un tema que los contadores para la auditoría lo tomamos para poder asegurar o no una cierta información, tenemos que ver que esté correcto y no sobre todo. Pero bueno, hoy por hoy hay nuevas herramientas. ¿Cómo se podrían relacionar estas disciplinas y su enseñanza? Bueno, mirá, viste que en la presentación había esto de las 5 Bs del Big Data, y una de ellas era el tema de la veracidad, ¿no? Otro tema era otra B, el volumen y demás, y eso es algo muy común que uno encuentra hoy en día, esta cuestión de decir, che, pero esto que está acá está bien, esta información está consistida, esto es correcto, está actualizado, este dato está vivo o es de hace 5 años. Trabajar sobre eso es un desafío muy grande, no solamente después sobre el volumen. Por eso yo eso de la veracidad, la velocidad con la que las informaciones crecen y demás, lo asociaba más al negocio, por eso es algo ya muy específico del rubro en el que uno está trabajando. Sí te puedo decir que es fundamental la cuestión a lo mejor de lo que tenga que ver con volumen y valor, en el sentido de tener herramientas para esto que era, bueno, ¿cómo puedo sacar yo una muestra si quiero sacar una muestra de esa info para analizar? ¿Cómo puedo describirla? ¿Con qué técnicas puedo a lo mejor resumir algo de todo esto? Para no tener que ir renglón por renglón, o caso por caso, o línea por línea. Y eso me parece que es importante. Al menos ese mínimo bagaje de herramientas que debes tener como para poder consistir, consolidar, validar y demás. Eso me parece, si vas a lidiar con Big Data y vas a estar enfrente de un volumen de información muy grande y querés optimizar tu laburo, me parece que es súper importante que tengas eso. No a un nivel muy complejo, porque si no a lo mejor, viste, te vas a meter en nuestro campo y ahí no nos va a gustar, pero porque vamos a defender nuestra quintita. Pero el trabajo interdisciplinario. Ahí vamos, ahí vamos. Obviamente si tenés a mano un estadístico sería muchísimo mejor, pero bueno, no es tan mal nunca tener mínimas herramientas como para poder defenderse y eso estaría bueno. Sí. Bien. Y el licenciado Arónica hablaba sobre la solvencia en empresas de seguro que las pensamos como el seguro del auto muchas veces, pero vimos en su exposición que abarca mucho más, que jubilación, salud, también es seguros. Solvencia es un tema eminentemente contable también. ¿Cómo se podrían relacionar estos contenidos dentro de las carreras? ¿Sería importante ver la especificidad o no? Sí, evidentemente que es una cuestión que se refleja en el balance, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que el cálculo de los capitales mínimos exigible a las compañías de seguro, que en realidad, desde un punto de vista jurídico formal o contable se llama así, pero técnicamente es margen mínimo de solvencia. Porque su origen, uno de los cálculos es que es el 16% de las primas devengada en el ejercicio. Hay 3 cálculos. Uno son montos fijos por ramas que operan, otra forma es un porcentaje de la siniestralidad, pero el que más se impone es el 16% de las primas sobre las primas devengadas. Las primas son lo que ingresa a la compañía en concepto de primas más recargo. ¿Saben de dónde? Bueno, se hacen balances trimestrales, se hacen los 3 cálculos siempre. El mayor de los 3, el resultado mayor, es el que debe de tomarse como capital mínimo exigible por la Superintendencia de Seguros de la Nación. ¿De dónde surge ese número, ese porcentaje 16? Hace mucho tiempo, en empresas suizas, un actuario francés hizo Campagne hizo un estudio
y determinó que para que la probabilidad de insolvencia sea del 3 por 1000, es decir, de cada 1000 ejercicios anuales, haya 3 ejercicios solamente con insolvencia, lo hizo a través de una distribución de probabilidad, la beta, un modelo específico, y surgió el 16% en base a un estudio eminentemente estadístico, ¿no? Luego va al balance. Es otro tema después, porque no todo, uno dice, bueno, yo puedo tener un patrimonio neto de 200 y el capital mínimo exigible es de 150, estoy salvado. No, porque hay que ver las regulaciones contables, es decir, qué partidas y hasta qué monto del patrimonio neto son imputables al capital mínimo. Porque yo puedo tener un patrimonio neto que supera el capital mínimo, pero según las reglamentaciones de las imputaciones no alcanza. Mire, el tema de la solvencia está recontra estudiado permanentemente. Se habla de solvencia 1, apareció solvencia 2 y se cayó porque con la crisis europea también no resolvió el problema. Es decir, el estudio de la solvencia en las compañías es permanente y continuo. Quiero aclarar algo, Nerina, si me permitís. En mi experiencia, yo he trabajado, como lo pasé por ahí, en varias compañías. En una es San Cristóbal, que estuve unos cuantos años. Trabajé codo a codo, yo era jefe del departamento de planeamiento, con la auditoría, con contadores que estaban en la auditoría interna. Bueno, nosotros hacíamos, algo comentó Ariel, diseños de muestreo para seleccionar expedientes, de miles de expedientes de siniestros, para ver cómo estaban constituidas las reservas, o sea, el pasivo, uno de los pasivos principales de la compañía. ¿Cómo estaban constituidos? Si estaban constituidos correctamente de acuerdo a cómo exige la superintendencia. Bueno, definimos modelos de muestreos para que, porque a lo mejor una compañía puede tener 100.000 siniestros, una compañía tan grande como San Cristóbal. Bueno, hacíamos muestreo para que luego de eso inspeccionaran algunos expedientes puntualmente, y hacíamos estudios y hacíamos inferencias para ver cómo estaba constituyendo el pasivo la compañía. Es decir, hay también en la aplicación de la estadística, no solo en el marketing como comentario, sino también de apoyatura en los procesos internos administrativos. Fundamental. Muchísimas gracias. Bien, le damos lugar a Anabel, que hay algunas preguntas en el chat. Para que las vaya leyendo. Perfecto. Pregunta la doctora Romanini: ¿es posible que estos contenidos sean aprendidos en forma autónoma para un profesional en ciencias económicas? Algo ya Ariel había comentado en su exposición. Había dicho de ese aprendizaje de manera autónoma. Miren, siempre ha habido autodidactas. Lleva tiempo y esfuerzo. Yo no quiero llamarlo así, pero yo, miren, lo que había dado era lo de Cuneo, siempre me quedó. Y el azar quiso que yo, aparte de la docencia, ustedes saben, voy a cumplir 48 años, no, ya cumplí en septiembre, en la docencia interrumpidamente, pero siempre paralelamente trabajé con la profesión, vinculado al sector asegurador, también en otras, pero fundamentalmente en el sector asegurador. Y bueno, la actividad, y he llegado a ocupar ciertos cargos de jefe de planeamiento, entonces siempre apuntando a la técnica empecé. Algunas charlas asistí, pero generalmente estudié solo. Esta es la realidad, porque acá no hay grupos. Eso fue un poco, es mi intención, al armar el posgrado y al armar la optativa de la carrera de estadística, es dejar un grupo que funcione en forma permanente para poder, es un campo grandísimo, tiene no la parte clásica que todos conocen, de la parte actuarial de vida y muerte, que es una matemática relativamente simple. La estadística actuarial de los riesgos no vida, o sea, patrimoniales, todo lo otro, robo, incendio, granizo, tiene un enfoque más clásico de la estadística y tiene un grado de profundidad, la herramienta matemática para el desarrollo de esa estadística, más complejo. Entonces creo que se necesitaría una estructura formal para formar profesionales para satisfacer una demanda creciente en este sector. Miren, yo he tenido contacto, he ido a dar clases a Uruguay, a Montevideo, allá ni siquiera hay actuarios. Hay una carrera de estadística, ya que estamos hablando un poco del vínculo de la educación, que tienen una materia orientada a la parte actuarial, pero más que nada predominantemente en vida, que es lo clásico, es lo que más se conoce, pero no en otra parte. He ido a dar clases algunas veces allá.
Estuve a punto de ir a Paraguay porque querían armar también un posgrado, porque allá no hay tampoco actuario y la carrera de estadística no incursiona en la parte actuarial. Conozco alumnos que han cursado conmigo en Uruguay y íbamos a ir a armar la carrera y era en el inicio del 2020, vino la pandemia y se fue todo el diálogo. Pero hay una demanda a nivel Latinoamérica, salvo Brasil y salvo Chile, que tienen desarrollado. Los organismos están exigiendo a las compañías de seguro profesionales capacitados en el tema de la estadística actuarial, para mejorar la calidad en el tratamiento de la elaboración del producto propiamente, el contrato de seguro y la gestión de la compañía aseguradora. Creo que es una gran oportunidad para los jóvenes especializarse. Creo que van a ser muy contratados, fácilmente contratados por las compañías de seguros. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat de la doctora Espósito. ¿Cuál es el punto de encuentro entre la estadística actuarial y el balance actuarial? ¿Son complementarias? ¿Ambos profesionales deben trabajar en equipo? Es importante que sepamos leer los balances actuariales como profesionales en ciencias económicas, dice la doctora. Claro. Yo conozco los balances de las compañías de seguro. No sé a qué se refiere. El balance actuarial es cuando nosotros determinamos, a ver si apunto a eso, las primas puras o primas de riesgo, que son a través de un cálculo de la estadística actuarial, busca lo que se llama un equilibrio actuarial. Es decir, que los compromisos asumidos, que son los eventuales pagos de siniestros, estén en equilibrio con los ingresos, que son las primas ya fijas, pero que fueron en base a un estudio de estadística actuarial. En cuanto al balance de las compañías de seguro, que lleva la firma de un actuario por las reservas matemáticas y las reservas riesgo en curso, que son pasivos, y las reservas de siniestros pendientes, que hasta hoy es un monopolio de los actuarios, que está la carrera solamente en Buenos Aires, creo que sí, que hay un punto de encuentro y que el estadístico, hasta ahora, eso haría falta una ley, porque es por ley, creo, ¿no?, de contabilidad pública, que para firmar un balance. Eso es más difícil. Pero la gran tarea que hay en una compañía de seguros actuarial es en el estudio del riesgo, en las cuestiones tarifarias, en los contratos de reaseguro, que es importantísimo para las compañías de seguro para lograr una compañía estable, sólida y sustentable. Ahí hay un punto en común con los actuarios. Hay un punto en común. Nosotros tenemos los estadísticos, una mayor fortaleza estadística para encarar los riesgos no vida o riesgos patrimoniales. Entiendo que el actuario, por sus programas, profundiza mucho más el aspecto financiero, que en lo estadístico no tenemos. No sé si respondía. ¿Dónde está la persona que preguntó? Muchísimas gracias. Sí, doctora Lónica. Ahí está la doctora. Discúlpenme que interrumpo. Sí, yo lo tenía con la visión de la caja de jubilaciones. Como somos parte, muchas de las que estamos, profesionales que nos encontramos aquí, somos parte de la caja de jubilación, siempre nosotros nos valemos del balance actuarial para determinar los años de sostenibilidad de nuestra caja. Entonces quería saber cuál era, por eso lo escuchaba a usted hablar sobre estadística actuarial, y por eso quería saber la diferencia o el punto de encuentro que había. Es con esa mirada. Bien, para los sistemas de pensión, mire, yo he hecho algunos trabajos, por ejemplo, en el Banco Municipal, porque tenían que algunos pagos al retiro, a la jubilación, y que el Banco Central exigía que tuviera un respaldo actuarial, porque constituye un pasivo. Son pagos extraordinarios para los que se jubilaban, pero tiene que ver con eso, donde aparece, primero, una componente financiera, porque es un pago que se va a efectuar a futuro. Ahí aparece la componente financiera, pero se va a pagar si esa persona sobrevive, si llega a la jubilación, y ahí aparece la componente aleatoria, porque el cálculo actuarial es una combinación de lo probabilístico y lo financiero. Por eso yo decía que el valor actual actuarial, que es el capital técnico suficiente para financiar una prestación futura aleatoria, tiene una componente financiera. Generalmente trabajamos bajo hipótesis de inflación cero, una tasa técnica del 4%, ustedes lo saben mejor, ¿no? Del 4%. Excepcionalmente sí, es 3,5%, excepcionalmente. Pero después aparece la cuestión probabilística. Ahí aparece el factor de descuento actuarial y demás. Pero eso es un promedio, es una esperanza, que busca un equilibrio. ¿Cuánto tengo que ingresar
para no tener un déficit, es como un seguro de retiro, por ejemplo. Sí, sí, Yo trabajé cuando constituimos el seguro de retiro en San Cristóbal. Son valores actuales. Esto es sobre la vida. Diría que es más simple matemáticamente. Si me permiten, ¿no? No sé si quedó satisfecha, Alicia. Sí, muchas gracias. Lo que yo quiero remarcar es que, o mi experiencia personal, es que cuando yo incursioné en la caja nuestra de jubilaciones, tuve que aprender de balance actuarial, después de más de 30 años de ejercicio profesional, cosa que en mi época no estaba esa materia dentro de la currícula, ¿no? Y bueno, eso lo digo con gran tristeza. Por eso es necesario que los jóvenes profesionales tengan un conocimiento sobre esta materia tan importante. Porque aparte hay una importante salida laboral, quiero aclarar. Mire, si puedo seguir opinando o no, ya no queda tiempo. Mire, lo más importante, porque un segundo, los cálculos actuariales, y ya vamos. Los cálculos actuariales están las fórmulas, uno tiene que estudiarlas y las verifica cuando las aplica. Lo más importante es con qué tabla de mortalidad trabajo. Porque el riesgo, mire, cuando hicimos el seguro de retiro en San Cristóbal, alguien me preguntó del directorio, miren, las tablas actuariales que eran extranjeras, la IAM, por ejemplo, ¿qué pasa si trabajo con una esperanza de vida más corta? Yo constituyo mi capital para financiar esa prestación dentro de 10, 15, 20 años. Si trabajo con una esperanza de vida corta es insuficiente. Me hicieron construir una tabla de mortalidad en la provincia de Santa Fe para cotejar, para ver si la población de la provincia de Santa Fe, desde el punto de vista de la mortalidad, bueno, tenía una esperanza de vida más corta que la IAM y la GAM, que era individual y grupal. Lo más importante es eso, ¿no? Y llevarla y actualizarla permanentemente, porque esto es dinámico, ¿no? La esperanza de vida, salvo situaciones conjunturales, se va postergando. Y ahí el sistema entraría en déficit, en quiebre, si yo no constituí las primas suficientes, se dice, para financiar esas prestaciones futuras. Bien, muchísimas gracias. Muy bien. Quiero agradecer la invitación a todos y la atención. Gracias. Espero que les pueda haber servido de algo. Tanto al licenciado Arónica como al licenciado Pagano por su participación, por traernos estos temas que quizás para la mayoría de los profesionales que estamos acá, que no somos de estadística, son muy interesantes, y los invitamos a quedarse en el próximo eje. Antes del próximo eje creo que hay un break. Candelaria, ¿estás por allí? Sí, vamos a continuar con un break y luego volvemos con el último bloque.